La Primera Guerra Mundial marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredó de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo. El 28 de junio de 1914 dio inicio a las hostilidades que comenzaron en agosto de 1914 y continuaron en varios frentes durante los 4 años siguientes. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias de la Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y Rusia imperial, a las que más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales, que son Alemania y Austria-Hungría, a las que más tarde se incorporaron la Turquía otomana y la Bulgaria. El entusiasmo inicial de todas las partes respecto a una victoria rápida y decisiva se desvaneció cuando la guerra se espantanó en un punto muerto de costosas batallas y guerra de trincheras, particularmente en el frente occidental. El sistema de trincheras y fortificaciones en el oeste se extendió en su punto máximo a 445 millas, que son alrededor de 764 kilómetros, aproximadamente desde el Mar del Norte hacia la frontera de Suiza, y defendieron la guerra para la mayoría de los combatientes norteamericanos y de Europa Occidental. La vasta extensión del frente oriental impedía una guerra de trincheras a gran escala, pero la escala del conflicto era equivalente a la del frente occidental. También hubo intensos combates en el norte de Italia, en los Balcanes y en la Turquía autónoma. Los combates tuvieron lugar en el mar y por primera vez en el aire. En abril de 1917 se produjo un cambio decisivo en las hostilidades cuando la política de guerra submarina y restricta de Alemania sacó a Estados Unidos del aislacionismo y lo llevó al centro del conflicto. Las nuevas tropas y el nuevo material de las fuerzas expedicionarias estadounidenses, bajo el mando del general John Pershing, junto con el bloqueo en constante aumento de los puertos alemanes, a la larga ayudaron a cambiar el equilibrio del esfuerzo bélico a favor de la Entente. Apenas conseguía esta ventaja para las fuerzas de la Entente, fue recompensada por los sucesos que tuvieron lugar en el teatro de operaciones oriental de la guerra desde comienzos de 1917. Rusia, una de las potencias principales de la Entente, había sufrido una gran agitación en febrero de este año. El mal manejo de la guerra por parte del gobierno zarista había contribuido a inspirar un elevamiento popular. La revolución de febrero, la revolución forzó la abdicación del zar Nicolás II y puso en el poder un gobierno provisional de facciones liberales y socialistas, que al fin de cuentas estaba bajo el mando del miembro del Partido Socialista Revolucionario, Alexander Kerensky. Este breve experimento con la democracia pluralista fue caótico, y en los meses del verano él continuó el deterioro del esfuerzo bélico, y una situación económica cada vez más calamitosa provocó disturbios por parte de los trabajadores, los soldados y los marinos rusos. El 24 y el 25 de octubre de 1917, las fuerzas bolcheviques al mando de Vladimir Lenin tomaron los principales edificios del gobierno y asaltaron el Palacio de Invierno, y luego la sede del nuevo gobierno, la capital de Rusia, Petrogrado. La gran revolución socialista de octubre, el primer golpe marxista exitoso de la historia, desalojó al ineficaz gobierno provisional y finalmente estableció una república socialista soviética bajo la dirección de Lenin. La Primera Guerra Mundial representó una de las guerras más destructivas de la historia moderna. Como consecuencias de las hostilidades murieron casi 10 millones de soldados, cifra que supera ampliamente la suma de las muertes de militares de todas las guerras de los 100 años anteriores. Si bien es difícil determinar con precisión las estadísticas de las bajas, se calculan que 21 millones de hombres fueron heridos en el combate.
Las enormes pérdidas a ambos lados del conflicto en parte fueron el resultado de la introducción de nuevas armas, como la ametralladora y el gas, así como el hecho de que los jefes militares no adaptaron sus tácticas a la naturaleza creciente mecanizada de la guerra. La política de desgaste, particularmente en el frente occidental, les costó la vida a cientos de miles de soldados. El 1 de julio de 1916, la fecha en que se produjo la mayor pérdida de vidas en un solo día, en Somme, solo el ejército británico sufrió más de 57.000 bajas. Alemania y Rusia registraron la mayor cantidad de muertes de militares, aproximadamente de 1.733.000 personas. Respectivamente, Francia perdió el 16% de sus fuerzas movilizadas, la tasa de mortalidad más alta en relación con las tropas desplegadas. Ningún organismo oficial llevó una cuenta minuciosa de las pérdidas de civiles durante los años de la guerra, pero los estudiosos afirman que 13 millones de no combatientes murieron como consecuencia directa o indirecta de las hostilidades. La mortalidad de las poblaciones de militares y civiles llegó al punto máximo al final de la guerra con el brote de la gripe española, la más mortífera epidemia de influenza de toda la historia. Como consecuencia del conflicto, millones de personas fueron desarraigadas o desplazadas de sus hogares en Europa y Asia. Las pérdidas industriales y de propiedades fueron catastróficas, especialmente en Francia y Bélgica, donde los enfrentamientos habían sido más intensos.